Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, un nuevo episodio de este podcast que ya va a cumplir próximamente 2 años, informando, dialogando, conversando sobre info, tips y análisis de comunicación política, redes sociales y tecnología. Podcast que nos ha permitido conectarnos con muchísima gente de Argentina, de España, de América Latina. La verdad que este no es un podcast sobre podcast, ni es precisamente la idea de hacer un producto con mucha compaginación, muchos ruidos. Si bien, por supuesto, sabemos hacer eso, pero la idea de esto es un diálogo y volcar conocimientos, no que tenemos nosotros, sino que de alguna manera se van construyendo y que me parece que es importante dar cuenta de ellos en virtud de que la comunicación política y gubernamental muchas veces está un punto o 2 puntos atrasada, entre comillas, con respecto a herramientas que surgen y que muchas veces las empresas las usan de manera correcta, de manera mucho más intensiva. Y me parece importante reunir esos 2 campos de tecnología y comunicación institucional, comunicación política, de todo lo que es el sector no comercial o no privado de la vida social en la Argentina y en otros lugares del mundo. Nos hemos puesto como objetivo trabajar estos puntos también en la página Conversatorio con Paul, bueno, y también en las distintas redes sociales, en nuestro canal de Telegram como Esteban Concia. Y hoy, precisamente, hablando de nuevas tecnologías, quería hacer un breve repaso sobre algunas herramientas que están disponibles para constituir modificaciones en los cuerpos, digo, en la voz, en las caras, en los gestos. Hay toda una serie de aplicaciones y de lenguajes que generan la posibilidad de dinamizar los contenidos. Por supuesto que esto mal usado puede generar una nueva versión de fake news, que es, digamos, la deepfake, o sea, modificar y ponerle palabras a una persona, palabras que por supuesto no dijo, y esto es todo un problema porque cada vez va a ser más difícil identificar lo que es real y lo que no. Pero como siempre decimos, en este caso nosotros buscamos un uso positivo de estas herramientas. Me parece que no hay que castigarlas a priori, sino que hay que investigarlas, entenderlas y fortalecer su uso, que significa también fortalecer el contenido de lo que vamos generando. Un breve pantallazo de las posibilidades que se abren con este campo son muchísimas en términos de, como les decía, de hacer contenidos mucho más atractivos. Fíjense estas herramientas que hemos ido probando. Quería hablar de Script. Después, bueno, en los comentarios del podcast vamos poniendo todos los enlaces, que es una aplicación que lo que trabaja muy buena precisamente para la cuestión de audio, para podcast. Si bien tiene las posibilidades de edición de video, que es bastante interesante, captura de pantalla, la verdad, con bastante precisión y edición de eso, pero su punto fuerte es la posibilidad de modificar tu voz. Sí, algo realmente llamativo e innovador. Por supuesto que en la versión paga, digo, todos estos servicios tienen una versión muy básica abierta, pero en general hay que generar suscripción, premium o servicios de pago. En Descript vos lo que lográs es que modificás mediante una edición de texto tus palabras. ¿Cómo es esto? Claro, si uno construye un discurso, una locución, un diálogo y hubo palabras que quizás no estuvieron dichas de manera correcta o palabras que quizás no se termina de entender la idea, bueno, uno puede hacer una edición de texto como cuando editas en una simple nota de texto, lo modificás, le das enter y te cambia la voz, te cambia lo que habías dicho respetando la tonalidad de voz. Para esto obviamente tenés que entrenarlo y tiene que ir chupando, entre comillas, tus datos, tu tono de voz mediante recursos de grabación que uno integra a la plataforma. Está próximo a salir en español, por lo menos con lo que hemos hablado nosotros, seguramente en la segunda parte de 2021, porque por ahora está solo en inglés, pero bueno, lo hemos probado y funciona y es una herramienta muy interesante. Content Bot también es otra herramienta fabulosa. Esto es un plugin de WordPress, de
estos mecanismos de creación de páginas y sobre todo del lenguaje de texto de las páginas web, que se usa mucho en el periodismo, pero ahora se ha extendido a muchos campos. Básicamente acá lo que tenemos es la posibilidad que se generen notas sin necesidad de editarlas en el 100%, sino que dándole algunas palabras clave te genera un buen título. ¿Por qué te genera un buen título? Bueno, porque ahí toma información de cómo funcionan los buscadores, es decir, un título acertado siempre supone mayor atracción del lector, pero también supone la capacidad de integrarse más fácil a la búsqueda sobre tal tema. Muchas veces la nota es buenísima, pero el título pareciera que habla de otra cosa, entonces eso no conecta en los buscadores y tampoco conecta en la cabeza del lector, con lo cual tiene esa capacidad de hacer síntesis, también incluso de describirnos un producto e incluso de hacer una nota respetando el lenguaje que nosotros habitualmente usamos. Hay una experiencia de un periodista de The Guardian, que es un diario inglés, que es un diario llamativo porque es un diario de culto, pero hecho por una fundación, digamos, no tiene una empresa detrás. Sus periodistas tienen una lógica de autofinanciamiento, por así decirlo, y justo un periodista declara que logró que este lenguaje natural interpretara una nota de 1984 del libro de George Orwell y pudiera con ese tipo de lenguaje generar una nota. Esto tiene que ver con los últimos avances en lenguaje natural, en particular de un modelo de lenguaje que ya hemos hablado, Generative Pre-training Transformer 3, para ser un poco más exacto. Digo, ¿esto qué es? Bueno, Open Inteligencia Artificial, también una fundación donde invirtió mucho Elon Musk, el de, entre otras cosas, los autos Tesla, que ahora va a aceptar criptomonedas para comprar esos autos. Invirtió él, invirtió Microsoft, y de alguna manera siempre Open Inteligencia Artificial se mantuvo como una suerte de centro de estudios y de difusión y promoción de estas temáticas, aunque con este lenguaje ya lo están vendiendo, con lo cual hay toda una discusión, porque bueno, Elon Musk había dicho en su momento: esto no lo vamos a sacar al mercado sin antes poner reglas claras, porque esto puede ser un desastre, se pueden generar muchos problemas como las deepfakes, muchos temas con respecto al tema laboral. Hay todas unas discusiones, digamos, de éticas que acompañan a la generación de este tipo de lenguajes. Bueno, evidentemente muchas veces la lógica del capitalismo es esta y avanza, y las discusiones éticas después, bueno, que el Estado se arregle. Por eso es tan importante que el Estado regule, porque esto ya está funcionando. Es en una versión beta que vos podés utilizar y aplicar, por ejemplo, para hasta diseñar una página con 3 o 4 ingredientes que uno le dé, o bueno, basado en WordPress, que el Content Bot de WordPress se basa en este lenguaje, y la verdad que tiene resultados asombrosos. Ya les digo, hacer una buena parte de una nota, describir un producto, poner un buen título, hacer un listado de temas, todo eso te lo va generando de manera automática, lo cual, digamos, también me parece que es un buen refuerzo para el trabajo humano. Después, con respecto a caras y a transformación de gestos y de lenguaje, bueno, Mi Herencia, MyHeritage, que te permite generar un árbol genealógico de tu familia, o bien tomar fotos de otros personajes históricos y les da vida, entre comillas. Esto está bueno porque uno podría darle vida con el diseño y con Descript poder darle, por ejemplo, a un personaje histórico que haga una declaración sobre algo actual, siempre usándolo bien. Vale aclarar esto como una especie de tutorial cuando le dicen a los nenes: bueno, no hagan esto en casa, pero digamos, uno podría generar que un personaje histórico reviva con MyHeritage y reviva también con el audio. Digo, es una potencia bastante importante en generación de contenidos. Tenemos también otras aplicaciones que la verdad son interesantes. Bueno, Reface es una de ellas, que también te pone tu cara en un personaje histórico o en un personaje de una película, y el personaje mantiene sus gestos, si tiene un sombrero lo mantiene. Digo, la verdad que está bueno y simbólicamente tiene un peso muy, muy interesante. También es una versión de prueba que te permite una o dos acciones. Ya después es una versión paga del servicio. Y bueno, un poco repito esto, digo, hay una inversión de tiempo y de trabajo a hacer en estos lenguajes,
y en esta capacidad de modificar la voz, de modificar los audios, de poner otras caras, de revivir caras. Y la verdad que está bueno. Mira, el otro día veía justo en TikTok una persona que es de Argentina que se ha dedicado a hacer un poco esto y los usuarios permanentemente le dicen, bueno, quiero tal tema con mi cara cantando, en este caso un tema conocido, pero lo quiero con mi cara. Y bueno, y él les iba devolviendo sus caras, haciendo la mímica, haciendo el juego de labios de esa canción, y la verdad que quedaba muy, muy prolijo, quedaba muy bien. Y un poco da cuenta que todas estas cuestiones se empiezan a generar muchas veces con usuarios independientes, pero pocos se toman como marco de una estrategia de comunicación política para lo que siempre decimos, conectar audiencias, conectar gobiernos con ciudadanos mediante la comunicación, sino mediante qué herramienta. Es una herramienta fabulosa la comunicación, y para eso necesitas nutrir contenidos y hacerlos más atractivos, siempre bajo un marco ético que tenga que ver con el bien común. Te voy a dejar seguramente en los comentarios del podcast todas estas referencias. Espero que te hayan servido. Seguimos dialogando. Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul. Que tengas buena semana.